Bienvenidos a Soul Uzumaki Novelas. Recuerden que ya tenemos Patreon, en donde esta y otras novelas o fanfic estarán adelantados o finalizados. También habrán fanfics exclusivo, esto para aquellos que quieran apoyarme, y así poder seguir subiendo más de estas maravillas historias. Y les recuerdo que dejen su likes y suscribirse. Con eso sería todo, que tenga un bonito día. Capítulo 16. ¿Eres tú quien envió a ese asesino? Mientras los primeros rayos del amanecer atravesaban las ornamentadas ventanas de la mansión de Roswell, arrojando cintas doradas de luz sobre las lujosas alfombras y los muebles pulidos, Subaru Natsuki se despertó de su sueño inquieto. Dejó escapar un bostezo largo y aturdido, con el cuerpo todavía pesado por el agotamiento persistente del día anterior. Sus ojos marrones, todavía nublados por el sueño, se dirigieron hacia la ventana donde el suave resplandor ámbar del sol de la mañana comenzaba a inundar la habitación. Luego volvió su mirada hacia la otra cama, donde Killua estaba sentado en una pose casi meditativa, con la espalda recta y el cuerpo perfectamente quieto. El niño de cabello blanco no estaba acostado ni descansando. En cambio, sostenía el teléfono que le había quitado a Subaru, con sus ojos azules fijos en su pantalla oscura y sin vida, con una intensidad que rayaba en la obsesión. Subaru se levantó, frotándose los ojos para quitarse el sueño, y ofreció un saludo somnoliento. Buenos días. Ya no le sorprendían los extraños hábitos del niño. Se había dado cuenta, incluso en el poco tiempo que se conocían, de que Killua estaba perpetuamente concentrado en ese dispositivo. Era como si estuviera intentando desbloquear algún secreto oculto de sus circuitos muertos. Killua, sin levantar la vista, volvió a meter el teléfono en el bolsillo. Su voz era plana, monótona y no delataba ninguna emoción. Buenos días, perezosos. Las palabras eran un saludo sencillo, pero tenían un tono familiar y burlón. El rostro de Subaru se sonrojó de indignación. ¿A quién llamas perezoso? Él replicó, señalando hacia la ventana. Mira, acaba de salir el sol. Aún es temprano. Estaba tratando de defender su honor, para demostrar que no era la criatura perezosa que Killua lo hacía parecer. Killua dejó escapar una risa breve y suave. Para él, despertarse a esa hora no era una señal de diligencia. Era simplemente una cuestión de costumbre. Me sorprende que hayas dormido bien después de lo que hablamos anoche, dijo, con la voz cargada de una curiosidad burlona. Estaba genuinamente intrigado por la capacidad del niño para encontrar descanso después de una conversación tan inquietante. Subaru se burló, pasando una mano por su cabello negro desordenado y despeinado. ¿Qué se supone que significa eso? Dijo, con voz defensiva, murmurando. El hecho de que no tengamos ninguna prueba no significa que haya dormido como un tronco. Doaru Itemi. Señaló su propia apariencia cansada y desaliñada, un claro intento de desviar la acusación. Subaru era una persona que, por su propia naturaleza, a menudo se inclinaba hacia el pesimismo. Odiaba la idea de intentarlo si el resultado estaba predeterminado como un fracaso. Pero aquí, en este nuevo mundo, había decidido centrarse en lo positivo. Al menos aquí hubo oportunidades que nunca antes había experimentado. Estaba decidido a aferrarse a esa esperanza, por muy escasa que fuera. Después de un momento de silencio, su curiosidad se apoderó de él. Inclinó la cabeza y sus ojos marrones, parecidos a los de un gato, se estrecharon con genuino interés. ¿Cuánto tiempo llevas despierto, de todos modos? Él preguntó. Eres como un búho, ¿lo sabías? Los labios de Killua se curvaron en una sonrisa fría y cómplice. Se encontró con la mirada de Subaru, su expresión era ilegible. No muy largo, dijo, con voz baja y murmurada. Estaba trabajando en algo. Estaba siendo deliberadamente vago y sus palabras eran un tentador indicio de un proyecto secreto. Antes de que Subaru pudiera presionarlo para obtener más detalles, un fuerte golpe resonó desde la puerta. Era un sonido familiar y educado, seguido de una voz que era reconocible al instante. La voz de Ren, tranquila y profesional, se filtró a través de la espesa madera. ¿Se han despertado, señores? Ella preguntó, su tono era perfectamente neutro. Subaru, sorprendido por sus pensamientos, rápidamente respondió. Sí, estamos despiertos. Miró a Killua, que miraba la puerta con una mirada aguda y analítica. La voz de Ren continuó, sus palabras medidas y precisas.
He colocado tu ropa afuera. Han sido limpiados. Puedes vestirte y prepararte para el desayuno. Se servirá en 1 hora. Luego, incluso a través del pesado roble de la puerta, oyeron sus pasos retroceder por el pasillo, suaves y mesurados. Subaru corrió hacia la puerta y la abrió. En el suelo había una pequeña cesta que contenía la ropa cuidadosamente doblada. Lo recogió y lo llevó adentro, colocándolo sobre la cama. Una amplia sonrisa de ensueño se extendió por su rostro mientras miraba las prendas recién limpiadas. «Esto es increíble», exclamó, con la voz llena de un asombro genuino e infantil. «Así que esto es lo que se siente tener una criada. Podría acostumbrarme a esto». Estaba prácticamente radiante, el simple lujo de lavar la ropa para él era una novedad que nunca antes había experimentado. Killua dejó escapar un suspiro suave y cansado. «¿No es esto simplemente normal?», dijo con voz plana y poco impresionada. «Esto me pasó todo el tiempo donde crecí». Habló de ello como un hecho, una simple realidad de su vida. La expresión de Subaru parpadeaba con un toque de envidia. Se giró para mirar a Killua, con una sonrisa burlona en su rostro. «Oh, entonces tu mamá solía traerte tu ropa todos los días. Puedo verlo perfectamente. Definitivamente tienes esa vibra de niño rico malcriado». Estaba bromeando, pero había un núcleo de genuina curiosidad debajo de las burlas. Killua hizo una pausa y una expresión extraña e ilegible parpadeó en su rostro. Luego soltó una risa breve y aguda. «Se podría decir eso», dijo, con la voz impregnada de un humor oscuro y sardónico. «Pero no en la forma en que piensas». Sus ojos se distanciaron por un momento, una sombra de un recuerdo más oscuro pasaba a través de ellos. Subaru, sintiendo el cambio de tono, inclinó la cabeza. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, bajando la voz a una nota más seria y curiosa. Podía darse cuenta de que había una historia allí, un pedazo del pasado de Killua que aún no había revelado. Killua, ya vestido con su ropa recién limpia, se encogió de hombros con indiferencia. «Mi madre literalmente solía elegir docenas, a veces cientos, de atuendos para que yo los usara», dijo con una voz monótona y monótona. «Ella me los traía y me pedía que me los probara. Aunque nunca lo hice». Lo dijo con una indiferencia casual que era casi escalofriante. Subaru quedó boquiabierto. Sus ojos se abrieron de par en par y una oleada de celos puros y puros lo recorrió. «De ninguna manera», gritó, su voz era un chirrido agudo e indignado. «Eres uno de esos niños ricos. Lo sabía. Eres fuerte, eres guapo y ahora también tienes dinero. ¿Cómo puede tu mamá permitirse comprarte tanta ropa?». Su voz estaba llena de envidia, sus ojos felinos prácticamente brillaban rojos con una mezcla de incredulidad y rabia. Killua simplemente sonrió, con una expresión tranquila y satisfecha en su rostro. «¿Qué puedo decir?», dijo, con voz ligera y burlona. «No todo el mundo puede ser yo. Y créeme, mi vida no es algo de lo que debas sentir envidia». Sus palabras fueron pronunciadas con una sinceridad genuina e inusual. Había una profundidad oculta en ellos, una advertencia de que su educación privilegiada había tenido un costo terrible. No mencionó las descargas eléctricas, el veneno, la brutal tortura física que había sido una parte constante de su vida desde su nacimiento. No mencionó que la riqueza de su familia se construyó sobre una base de sangre y muerte. Para Subaru, sin embargo, fue solo una jactancia, una exhibición casual de riqueza que echó sal en sus heridas. El rostro de Subaru se retorció y frunció el ceño. «¿Estás alardeando ahora mismo?», dijo, con la voz fuerte y una ira apenas contenida. «Claro, mi familia era de clase media, pero yo también tuve una buena vida». Empezó a hablar para defender su propia existencia sencilla y ordinaria, pero de repente se detuvo. Una sombra de profunda y genuina tristeza brillaba en su rostro, un recuerdo de algo doloroso y enterrado durante mucho tiempo. Se quedó en silencio y sus ojos perdieron el fuego. Killua notó el cambio en el estado de ánimo del niño. Era un observador entusiasta, entrenado para notar los detalles más pequeños. Pero antes de que pudiera preguntar qué pasaba, sus agudos ojos captaron algo a través de la ventana. Miró hacia afuera y vio una figura sentada debajo de un árbol grande y extenso en el medio del jardín. Era Emilia, con su cabello plateado brillando bajo la suave y dorada luz de la mañana.
Estaba sentada sola, una figura serena y contemplativa. Killua se volvió hacia Subaru, un indicio de diversión en su voz. Mira hacia allá, dijo, señalando hacia la ventana. Subaru, que se había perdido en su propia melancolía, siguió la mirada de Killua. En el momento en que vio a Emilia, todo su comportamiento cambió. La ira y la tristeza fueron reemplazadas instantáneamente por una sonrisa brillante, casi radiante. Se ve hermosa, respiró, su voz era un susurro suave y soñador. Deberíamos ir a darle los buenos días. Ya se dirigía hacia la puerta, olvidando por completo sus problemas anteriores. Antes de que Killua pudiera responder, Subaru había salido corriendo de la habitación. Killua simplemente suspiró, sacudiendo la cabeza y siguió a un ritmo más pausado. Encontró a Subaru corriendo por los pasillos como un niño en una misión, sin disminuir su entusiasmo. Pronto llegaron al jardín, donde Emilia estaba sentada debajo del árbol. A su lado flotaba una forma familiar y esponjosa. Puck, con sus ojos dorados brillando con una luz juguetona. Puck estaba en medio de una frase, su voz era un murmullo ligero y musical. Entonces, si eso fue lo que pasó, entonces puedo imaginarlo. Ese chico es definitivamente inteligente, dijo, con una nota de aprobación en su voz. Emilia asintió en señal de acuerdo, pero una mirada de suave desafío cruzó su rostro. Le dije que era imposible que Lord Roswaal hubiera hecho algo así, dijo con voz suave pero firme. Después de todo, él es quien apoya mi candidatura al trono. Ella defendía a su benefactor y su lealtad era inquebrantable. Antes de que pudiera continuar, un sonido proveniente de la mansión le llamó la atención. Se giró y vio a Subaru, todavía con su chaqueta deportiva en blanco y negro con ribete naranja, corriendo hacia ella con una amplia y radiante sonrisa. «Buenos días, Emilia», gritó con la voz llena de calidez. «Te ves increíble esta mañana». Sus ojos brillaban con una admiración manifiesta. Detrás de él, Killua caminaba a un ritmo más mesurado. Levantó la mano en un gesto perezoso e informal. «Buenos días», dijo con voz monótona y sin entusiasmo. Las mejillas de Emilia se sonrojaban de un delicado color rosa. Ella sonrió, una expresión tímida y agradecida. «Buenos días», respondió ella con voz suave. A medida que Subaru se acercaba, notó que ella se había cambiado de ropa nuevamente. Llevaba un vestido nuevo, un diseño sencillo pero elegante que complementaba perfectamente su cabello plateado. No pudo evitar colmarla de más elogios y sus palabras resonaron con entusiasmo. Él estaba, en su propia mente, convencido de que ella podría haber sido una ídolo importante en Japón. Su belleza era tan sorprendente que era casi de otro mundo. Killua se sentó en el césped junto a ellos y su postura se relajó. Entonces, dijo, con una voz que transmitía un dejo de diversión consciente, ustedes dos estaban hablando de algo, ¿no? Ustedes, gatos. Estaba mirando a Puck, con una sonrisa pícara en su rostro. Puck dejó escapar una risa ligera y melódica. Sí, en realidad estábamos hablando de tu interesante acusación, dijo, con su voz ronroneando juguetonamente. No puedo creer que hayas salido y lo hayas dicho. Eso requirió mucho coraje. Sus ojos dorados brillaban de aprobación. Killua se encogió de hombros, su gesto indiferente. ¿Es esa calle?, preguntó con voz apagada. Creo que eres el que cambia el no pensar en ello. Pobre padre. Estaba punzando deliberadamente al gran espíritu, empujándole los glúteos. Puck adoptó una pose dramática y su pequeño pecho se hinchó. ¿Qué es este pobre negocio?, dijo que su voz era una burla teatral. Puedo entender tu lógica. Pero también confío en Roswaal. Él ha estado con nosotros por mucho tiempo. Eso es todo lo que importa. Habló con una convicción sencilla e inquebrantable. Confiaba en el hombre que había apoyado a su hija, y esa confianza era suficiente para disipar cualquier duda. Subaru, que había estado escuchando, se animó. Ese es realmente un buen punto, dijo con voz reflexiva. No sé mucho sobre grandes espíritus, pero ¿no es Puck lo suficientemente fuerte como para haber congelado a ese asesino? Estaba tratando de seguir el hilo del argumento. Killua asintió, reconociendo el punto. Eso es cierto, dijo. Pero estás olvidando una cosa. Él no estuvo con ella todo el tiempo. Desapareció en algún momento, ¿no?
Estaba abriendo un agujero en el argumento, exponiendo una posible debilidad. El rostro de Emilia se volvió problemático. Eso no es de conocimiento público, dijo con voz tranquila y reticente. Es parte del contrato entre mi padre y yo. Los detalles de su vínculo con Puck eran un asunto privado, conocido solo por ellos dos. Estaba cautelosa acerca de sus secretos, su pasado y la naturaleza de su conexión con el espíritu. Puck, agarrando la abertura, sonrió de orgullo. Entonces, ¿lo ves?, dijo, con la voz triunfante. No hay razón para sospechar. Y además, si ese payaso alguna vez intentó algo, su voz se apagó, pero sus ojos dorados brillaron con una luz fría y depredadora. Sin duda habrá consecuencias muy frías para él. Dejó que la amenaza flotara en el aire y su expresión cambió a una de siniestra diversión. Subaru se estremeció al ver al gato normalmente juguetón adoptando una expresión tan amenazante. Extendió la mano y agarró a Puck, tomándolo de sus brazos y frotándole su esponjosa barriga. No me gusta que te veas tan aterrador, Puck, exclamó, su voz era una mezcla de risa y nerviosismo. Comenzó a hacerle cosquillas al gato, quien inmediatamente se disolvió en un ataque de risa, olvidando por completo su amenaza anterior. Puck se retorció y se rió, con sus pequeñas patas golpeando las manos de Subaru. Jaja. Me encanta esto. Sí, ¿sí? Justo ahí. Esta es la mejor sensación. Lloró, perdiendo completamente la compostura. Era una criatura de pura y simple alegría, y el afecto físico del niño era un deleite al que no podía resistirse. Emilia observó la escena con una sonrisa cálida y cariñosa. Me alegro de que te estés divirtiendo, padre, dijo con voz suave y gentil. Ella estaba feliz de verlo tan despreocupado. A Killua, sin embargo, le hizo menos gracia. Dejó escapar un zumbido bajo y sardónico. Es exactamente por eso que no puedo confiar plenamente en ese gato, dijo, con una voz monótona, plana y seca. Parece que se distrae con demasiada facilidad, pero mientras lo decía, dirigía su mirada hacia la mansión. Sus agudos ojos escanearon el edificio, buscando cualquier señal de movimiento. Sintió un cambio sutil en el aire, un cambio en la atmósfera, y sus instintos le dijeron que algo estaba a punto de suceder. Rápidamente apartó la mirada y su expresión volvió a su habitual máscara de aburrida indiferencia. Unos momentos después, una figura emergió de la entrada principal de la mansión. Era Rem, su cabello azul captaba la luz de la mañana y su expresión era perfectamente profesional. Caminó hacia el grupo con pasos mesurados y elegantes. El desayuno está listo, anunció con voz tranquila y clara. Podéis venir a comer ahora, mis señores y mi señora. Emilia sonrió y se levantó con gracia de su asiento en el césped. Deberíamos entrar entonces, dijo con voz cálida. Subaru asintió con entusiasmo. ¿Sí? Jugar con un gato siempre me da hambre, declaró, con los ojos todavía brillantes de risa. Puck, pavoneándose bajo la atención, hinchó el pecho. Por supuesto. Siempre soy capaz de drenar la vitalidad de los demás. Es uno de mis muchos talentos. Se jactó, claramente satisfecho de sí mismo. El grupo comenzó a regresar a la mansión. Subaru caminó con el gato posado en su hombro, siguiendo a Emilia. Killua se quedó atrás por un momento y su expresión fue reflexiva. Emilia le devolvió la mirada, con una suave sonrisa en su rostro. Tú también debes tener hambre, Killua, ¿verdad? Ella preguntó. Los labios de Killua se curvaron en una pequeña y genuina sonrisa. Siempre estoy listo para más, dijo con voz ligera. Era una declaración sencilla, pero para él era una declaración de su naturaleza. Siempre tenía hambre, siempre buscaba más, ya fuera comida, poder o conocimiento. Cuando entraron al comedor, encontraron a Ram parada junto a la mesa, cuya expresión era una máscara de cortesía formal. Sin embargo, sus ojos rosados estaban fijos en los dos invitados con una intensidad aguda y analítica. A la cabeza de la mesa, sentado en la ornamentada silla reservada al dueño de la casa, había un hombre de apariencia extraña, casi teatral. Su cabello era de un azul intenso y su rostro estaba pintado con un maquillaje azul pálido que lo hacía parecer un payaso. Sus ojos dorados, brillando con una luz aguda e inteligente, recorrieron al grupo antes de decidirse por el niño de cabello blanco y el niño con la chaqueta deportiva.
Lord Roswaal se puso de pie, con una sonrisa amable y acogedora en su rostro. Es un placer conocerlos a ambos, dijo, con una voz suave y melodiosa de barítono. Gracias por su ayuda para ayudar a Lady Emilia. Su ropa era una mezcla de morado y azul, un diseño extravagante que se adaptaba a su apariencia exagerada. Era a la vez bufón y noble, una figura contradictoria que llamaba la atención inmediata. Los ojos de Subaru se abrieron involuntariamente. ¿Qué es este tipo, un payaso?, murmuró en voz baja e inmediatamente se puso una mano sobre la boca. Había hablado sin pensar y su sorpresa se apoderó de él. Los ojos de Killua se entrecerraron y un destello de reconocimiento los atravesó. Sí, susurró, con la voz baja y tensa. Yo también lo siento. Y no me gusta. Había visto esa mirada antes, esa sonrisa teatral e ilegible. Le recordó a Hisoka, un hombre peligroso que escondía su verdadera naturaleza detrás de una máscara de diversión. El rostro de Ram se sonrojó profundamente y abrió la boca para lanzar una dura reprimenda. Pero antes de que pudiera hablar, Roswaal soltó una risa rica y cálida. El comentario no le molestó en absoluto. Lo admito, mi apariencia es bastante inusual para muchos, dijo, con su voz mezclada con un humor autocrítico. Por favor, no te avergüences. Ven, toma asiento. Hizo un gesto hacia la mesa y sus movimientos fueron fluidos y elegantes. El grupo se acomodó en sus asientos, la atmósfera era una extraña mezcla de tensión y cordialidad forzada. Emilia le sonrió cálidamente a su benefactor. Es bueno ver que ha regresado sano y salvo, Lord Roswaal, dijo. Roswaal inclinó la cabeza, un gesto de cortés reconocimiento. Pido disculpas por mi ausencia, Lady Emilia, dijo con voz llena de genuino pesar. No esperaba que todo esto sucediera mientras estaba ocupado con la barrera mágica en el bosque. Se refería a los acontecimientos del día anterior, su tono era de sincera disculpa. Emilia negó con la cabeza y su expresión fue suave. No hay necesidad de disculparse, dijo. Lamento haberte causado tantos problemas. Roswaal sonrió, una expresión amable y tranquilizadora. No me ha causado ningún problema, mi señora, dijo. Es simplemente un reflejo de mis propias deficiencias. Era humilde, amable y absolutamente encantador. Mientras Subaru observaba este intercambio, se llenó de una sensación de confusión. Realmente no entiendo el sentido de la moda de este tipo, le susurró a Killua. Pero parece una persona realmente buena. Habla con Emilia con mucha calidez. Estaba buscando un aliado, alguien que pudiera confirmar su creciente sospecha de que este hombre no era el monstruo que Killua parecía pensar que era. La voz de Killua era un murmullo bajo y plano. Aunque puedo sentirlo, dijo con la mirada fija en Roswaal. Mis sospechas crecen. Ni siquiera necesito pruebas. Solo mirarlo es suficiente. Confiaba en sus instintos, perfeccionados durante toda una vida tratando con personas peligrosas. Subaru frunció el ceño y su voz era un susurro desconcertado. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué tiene él? Estaba tratando genuinamente de comprender la perspectiva del niño de cabello blanco. Killua negó con la cabeza. No lo entenderías, dijo. Hizo una pausa y sus ojos se estrecharon. Me recuerda a ese payaso que mencioné antes. Subaru recordó la descripción anterior que Killua hizo del asesino, comparándola con cierto payaso. Se consideraba afortunado por no haber conocido nunca a una persona así, pero ahora su curiosidad se despertó. ¿Pero no dijiste que a ese payaso le encantaba pelear y la sangre? Preguntó, su voz era un susurro escéptico. Miró a Roswaal, que le hablaba con calma a Emilia, con gestos mesurados y elegantes. Este tipo no parece así en absoluto. Killua negó con la cabeza y su expresión era sombría. No es tan sencillo, dijo con voz baja y urgente. El payaso que conozco habla exactamente de la misma manera. Y eso es lo que me inquieta tanto. La forma en que habla, la forma en que se sostiene es la misma. Te lo digo, este tipo está tan loco como Hisoka. Estaba pensando en la voz engañosamente tranquila de Hisoka, su sonrisa depredadora, su amor por jugar con su presa. El parecido era demasiado fuerte para ser una coincidencia. Mientras tanto, Roswaal había terminado su conversación con Emilia y centró su atención en los dos invitados. Realmente no puedo agradecerles lo suficiente a ambos por su ayuda, dijo con voz cálida y amable.
Subaru, sorprendido, respondió rápidamente. No hice nada. El detective de aquí es el que hizo todo el trabajo. Hizo un gesto hacia Killua, con una sonrisa autocrítica en su rostro. Los ojos dorados de Roswaal se encontraron con los azules de Killua. Por un breve y tenso momento, miraron fijamente, un intercambio silencioso que decía mucho. El aire crepitaba con un desafío tácito. Roswaal sonrió, una expresión educada y legible. Gracias, jovencito, dijo con voz suave. Has ayudado mucho a Lady Emilia. La expresión de Killua permaneció plana, su voz tranquila y mesurada. No lo hice gratis, dijo con voz que transmitía un dejo de desafío. Quiero una recompensa. La sonrisa de Roswaal se amplió, un destello de genuina curiosidad en sus ojos dorados. ¿Y qué recompensa podrías desear, joven maestro Killua? Preguntó, con un tono de investigación cortés e indulgente. Killua sostuvo su mirada. No lo voy a decir ahora, dijo. Pero tengo una pregunta. Hizo una pausa, dejando que la tensión aumentara. ¿Eres tú quien envió a ese asesino? Su voz era plana, tranquila y absolutamente devastadora. La habitación cayó en un silencio atónito. Subaru no podía creer lo que acababa de escuchar, una acusación tan directa y sin filtros. Los ojos dorados de Puck se abrieron con sorpresa, un destello de algo parecido al respeto se mezcló con su sorpresa. Ram, con su rostro enmascarado de furia apenas reprimida, miraba fijamente a Killua con una intensidad asesina. Estaba dispuesta a atacar, a defender el honor de su amo. Roswaal, sin embargo, mantuvo la compostura perfecta. Sus ojos dorados no vacilaban. Dejó escapar un zumbido bajo y reflexivo. Interesante, dijo, con la voz mezclada con una oscura diversión. Esa pregunta fue bastante inesperada. Los labios de Killua se curvaron en una sonrisa fría y conocedora. ¿Por qué? Él preguntó. Solo digo lo que siento. Y ahora mismo siento que no es una persona fácil con la que tratar. A fin del capítulo. Capítulo 17. Capítulo 17. No estoy haciendo esto gratis. La Oni mayor, Ram, con su cabello rosado y sus ojos agudos e inteligentes, no podía creer la absoluta audacia de la acusación. Su voz, habitualmente tan controlada y formal, se quebró con una furia cruda y sin filtros. ¿Estás loco? Ella escupió, las palabras escaparon de sus labios antes de que pudiera detenerlas. Había abandonado momentáneamente su papel de doncella perfecta y obediente, y su compostura se vio destrozada por el descarado desafío del niño de cabello blanco. Su mirada estaba fija en Killua, una mirada fría y depredadora que prometía violencia. Pero Killua, por su parte, parecía completamente indiferente. Él recibió su mirada con una expresión tranquila y constante, con una sonrisa débil, casi imperceptible, en sus labios. Estaba completamente a gusto, como si simplemente estuviera hablando del tiempo. Subaru, sintiendo que la tensión en la habitación aumentaba, se volvió hacia Killua con una mirada de exasperada incredulidad. Realmente no sabes ser sutil, ¿verdad? Dijo que su voz era una mezcla de diversión y desesperación. No crees en ser indirecto, ¿verdad? Estaba tratando de aligerar el ambiente, de disipar la tensión creciente con un poco de humor. No fue fácil, no cuando estaba sentado en una mesa donde acababa de hacerse una acusación directa contra un noble poderoso. Emilia, que había guardado silencio durante todo el intercambio, finalmente habló. Su voz era tranquila, mesurada y carente de ira. Killua, entiendo que puedas tener algunas sospechas, dijo, sus ojos violetas se encontraron con los azules. Pero estoy seguro de que Lord Roswaal no tendría motivos para hacerme algo así. Su confianza en su patrocinador era absoluta, una base de fe que no podía ser sacudida por las meras circunstancias. Puck, que había estado observando la escena con una mirada silenciosa y calculadora, tenía una sonrisa débil, casi imperceptible, en su rostro felino. Parecía estar disfrutando del espectáculo, con sus ojos dorados parpadeando entre los dos adversarios con una curiosidad distante y divertida. Roswaal, que había estado escuchando el intercambio con un aire de diversión desapegada, se reclinó en su ornamentada silla. Sus ojos dorados, brillando con una luz ilegible, estaban fijados en Killua. Hablaba, su voz era un barítono suave y melodioso que transmitía un toque de genuina curiosidad.
Estoy ansioso por escuchar el razonamiento detrás de una sospecha tan audaz, dijo, con un tono educado pero inquisitivo. Era un maestro de las justas verbales y estaba ansioso por ver qué tipo de oponente era realmente este chico de cabello blanco. Killua tarareó suavemente y sus ojos nunca abandonaron los de Roswaal. En realidad no hay mucho que decir, dijo con una voz monótona y monótona. Solo unas cuantas cosas que no cuadran. El hecho de que no pueda creer que ciertas cosas sucedieron como sucedieron con esta chica, señaló sutilmente hacia Emilia, todo lo que veo aquí se siente extraño y ha despertado mi curiosidad. Al final, ya he decidido que necesito averiguar qué está pasando realmente en esta mansión. Estaba siendo deliberadamente vago, dando la información suficiente para ser intrigante sin revelar toda su mano. La sonrisa de Roswaal se amplió y un destello de algo oscuro y divertido pasó entre sus ojos dorados. Entonces, ¿tu sospecha nace puramente de la curiosidad?, preguntó, con la voz mezclada con un escepticismo juguetón. Sin ninguna evidencia concreta. Killua meneó la cabeza y una sonrisa débil y cómplice resonó en sus labios. En realidad no, dijo. Hay evidencia, pero no evidencia completa. Las piezas están ahí, pero aún no han formado una imagen completa. Estaba jugando su propio juego, una partida de ajedrez verbal donde cada palabra era un movimiento calculado. Roswaal se inclinó hacia adelante y su interés claramente despertó. ¿Y qué evidencia podría ser esa exactamente?, preguntó, su voz era un susurro sedoso. Estoy ansioso por escucharlo, mi invitado de honor. Su tono era de investigación educada, pero había un borde agudo y profundo debajo de la superficie. Quería saber exactamente qué había deducido este muchacho. Subaru, que observaba el intercambio con una mezcla de asombro y confusión, se inclinó hacia Emilia. «Porque siento que estoy viendo una escena de una novela policíaca», él susurró. Es como si Moriarty y Sherlock Holmes estuvieran usando la lógica para destrozarse mutuamente. Emilia, que no entendía las referencias literarias, simplemente asintió. Estoy segura de que Lord Roswaal podrá explicar su posición lo suficientemente bien como para disipar las sospechas de Killua, dijo con una voz llena de tranquila confianza. Ella los observaba a ambos, con los ojos muy abiertos, mientras se miraban con miradas inquisitivas y analíticas, como si estuvieran diseccionando los pensamientos del otro. Mientras tanto, Subaru estaba mirando a las dos criadas. Ram, en particular, miraba a Killua con una mirada de odio puro y puro. Su expresión era una promesa de violencia, un voto silencioso de que le haría pagar por su insolencia. Subaru sintió que un frío nudo de pavor se apretaba en su estómago. Este niño tiene que parar, pensó con la mente acelerada. De lo contrario, esto se pondrá muy mal. Quería desesperadamente hacer una broma para romper la tensión, pero no pudo encontrar las palabras adecuadas. Él simplemente suspiró internamente, un sentimiento de impotencia lo invadió. Sería malo si nos echaran de esta mansión, pensó. No volveríamos a encontrar un lugar como este tan fácilmente. Roswaal asintió, reconociendo el punto de Killua. Entiendo tu lógica, dijo con voz suave y conciliadora. Parece que sospechas porque dejé a Lady Emilia sin guardias. Pero debo señalar que no hay muchos seres que puedan igualar el poder de Puck. Él es protección más que suficiente. Estaba defendiendo su decisión, usando la lógica y la razón para contrarrestar las acusaciones de Killua. Los ojos de Killua se entrecerraron. ¿Entonces confías en el gato para proteger al candidato que apoyas?, preguntó, con voz monótona y escéptica. No puedo decir mucho al respecto, pero no es una decisión bastante imprudente. Estaba haciendo agujeros en la lógica de Roswaal, exponiendo una vulnerabilidad potencial. Roswaal se rió entre dientes, un sonido bajo y autocrítico. Lo admito, no es el enfoque más prudente, dijo. Pero estoy seguro de que ya habéis visto suficiente del poder del Gran Espíritu. Estoy seguro de que es más que capaz de manejar cualquier amenaza. Lady Emilia estaba elogiando a Puck, reconociendo su fuerza y su lealtad. Killua concedió el punto. Tienes razón en eso, dijo. Su poder es impresionante. Pero es por eso que me centré en algunos otros puntos. Sabes que no puede quedarse con ella por largos periodos de tiempo, ¿verdad?
La pregunta era una acusación indirecta, una investigación sutil sobre el conocimiento de Roswaal de las limitaciones de Puck. La sonrisa de Roswaal no vaciló. Por supuesto, dijo con voz tranquila y serena. Soy consciente de las muchas condiciones que rigen a los grandes espíritus. Pero también confío en las propias habilidades de Lady Emilia como maga. Ella está lejos de ser débil. Su fe en ella era un escudo, un muro que parecía impenetrable. Killua siguió adelante. Así que estás asumiendo que ella puede protegerse, con o sin el gran espíritu, dijo, con su voz un susurro plano y analítico. No sé qué decir, pero ese no parece el comportamiento de alguien que apoya a un candidato al trono. Especialmente uno que es tan odiado. Estaba afirmando la fría y dura verdad, un hecho del que todos en la sala eran conscientes. Subaru, con su curiosidad despertada, no pudo permanecer en silencio. Ese es realmente un buen punto, dijo con voz reflexiva. ¿No es un poco imprudente enviar a Emilia sin la protección adecuada, sobre todo porque tienes dinero para contratar guardias? Se hacía eco de la lógica de Killua, añadiendo su propia voz al coro de dudas. Killua sonrió con un destello de aprobación en sus ojos. Este idiota realmente tiene razón, dijo, señalando hacia Subaru. Subaru erizado. Oye, protestó, pero Killua continuó con una voz plana y analítica. Está claro que tienes dinero. Solo mirar esta mansión es suficiente para decirme que podrías permitirte muchos guardias de distintos niveles. Me resulta difícil creer que la idea del olor de la bruja sea suficiente para impedir que los contrates. El dinero puede hacer muchas cosas. Estaba exponiendo su argumento con fría y lógica precisión. Roswaal suspiró, un sonido teatral, casi cansado. Tienes razón, admitió. Podría haberlo hecho. Pero hay cosas que me impiden hacerlo. Estaba reconociendo la lógica, pero no la conclusión. Killua se inclinó hacia adelante y sus ojos brillaban con una luz aguda y depredadora. ¿Y qué cosas serían esas?, preguntó, con voz baja e insistente. Roswaal encontró su mirada, su expresión ilegible. No puedo confiar fácilmente en la gente que se mueve por el dinero, dijo, con su voz suave y elocuente. No puedo confiar la vida de Lady Emilia a esas personas. Sería demasiado fácil convertirlos. Su lógica era simple pero sólida. Subaru asintió y un destello de comprensión apareció en su rostro. Eso tiene sentido, dijo. Aunque no era la persona más inteligente en la mesa, entendía esta lógica simple. Uno candidata al trono no podía confiar su seguridad a alguien que pudiera ser comprado por el mejor postor. Killua, dijo, volviéndose hacia el chico de pelo blanco, creo que tiene razón. ¿No crees que podrías estar equivocado en esto? Killua negó con la cabeza, su expresión no estaba convencida. No, creo que lo entiendo perfectamente, dijo. Solo parcialmente. Hizo una pausa y sus ojos se estrecharon. Si no contrataste guardias porque no podías confiar en ellos, ¿por qué no enviaste a una de estas dos criadas? Los ojos de Roswaal se abrieron ligeramente y un destello de sorpresa pasó a través de su mirada dorada. Fue una reacción sutil, casi imperceptible, pero Killua la captó. Rem y Ram son las sirvientas responsables de la mansión, dijo Roswaal, recuperando la compostura con la voz. Su deber es proteger la mansión de los intrusos, así como gestionarla y mantenerla. No puedo confiarles también la seguridad de Lady Emilia. No podrían asumir todas esas responsabilidades a la vez. Su explicación era lógica, pero parecía una desviación. Killua siguió adelante, su voz era un susurro frío e implacable. Entonces, ¿por qué no fuiste tú mismo con ella? Él preguntó. ¿Qué era tan importante que tuviste que irte ese día concreto, cuando robaron la insignia real de Emilia? Estaba mirando a Roswaal, sus ojos azules penetrando en los dorados del hombre, esperando una respuesta que revelara su verdadera naturaleza. Roswaal dejó escapar un largo suspiro teatral, un gesto de noble resignación. Parece que no sabes nada sobre la barrera forestal, dijo, con una voz que tenía un toque dramático. Emilia, como si fuera una señal, intervino. Lamento no haberte explicado esto anoche, dijo con voz disculpándose. Lord Roswaal tuvo que irse para reparar la barrera. Ella estaba defendiendo a su benefactor, tratando de aclarar el malentendido. La curiosidad de Subaru se despertó. ¿Qué barrera es esa?
Preguntó con voz llena de genuino interés. ¿Por qué es tan importante que el señor de la mansión tuviera que irse él mismo? Era una pregunta nacida de su conocimiento de los tropos de la fantasía. Por lo general, cuando un noble iba a un lugar peligroso, era una señal de que la situación era profundamente importante, un punto de la trama que impulsaría la historia hacia adelante. La voz de Roswaal era suave y paciente mientras explicaba. Es una barrera que impide que las bestias brujas entren al bosque y ataquen a los aldeanos que viven en el pueblo cercano, dijo, con un tono de gran importancia. Emilia asintió, añadiendo su propia pieza a la explicación. Había un problema con la barrera, dijo con voz suave. Lord Roswaal tuvo que ir a arreglarlo. Le tomó mucho tiempo y solo regresó en mitad de la noche. Ella decía la verdad, sus palabras estaban llenas de una convicción sincera e inquebrantable. Subaru y Killua intercambiaron una mirada rápida y cuestionadora. ¿Bestias de bruja? Preguntaron al unísono. Roswaal, comprendiendo su confusión, comenzó a explicar. Son monstruos creados por una de las brujas, la bruja de la glotonería, dijo, bajando la voz a un tono más serio y siniestro. Atacan a humanos normales y amenazan sus vidas. La barrera en esta parte del bosque impide que estas criaturas entren y ataquen a la gente común. Sus palabras pintaron un panorama sombrío de los peligros que acechaban en las sombras. Killua frunció el ceño y una expresión de profundo escepticismo en su rostro. ¿Por qué vivís en un lugar tan peligroso, junto con esos aldeanos? Él preguntó. No tiene sentido. Estaba realmente desconcertado por la lógica, el riesgo obvio de vivir tan cerca de una guarida de monstruos. Subaru asintió en señal de acuerdo. Sí, dijo con voz pensativa. Si es tan peligroso, ¿por qué no mudarse a otro lugar? O al menos enviar a los aldeanos a un lugar más seguro. También tenía dificultades para conciliar la lógica de la situación. Roswaal suspiró, un sonido de cansada paciencia. Es por motivos familiares, dijo, con una voz que transmitía una nota de antigua y profunda tradición. Mi familia ha protegido este lugar durante generaciones. Soy responsable de su seguridad. Y los aldeanos no pueden simplemente ser reubicados. Implica mucha política complicada. Estaba explicando una realidad compleja, una red de deberes y obligaciones que era difícil de entender para los forasteros. Subaru todavía estaba preocupado. ¿Pero no es eso peligroso para la gente que vive en el pueblo cercano? Preguntó con la voz llena de una preocupación genuina por su seguridad. Roswaal sonrió, una expresión tranquilizadora y segura. No hay necesidad de preocuparse, dijo con voz tranquila y firme. Mi familia ha mantenido esa barrera durante generaciones. Impide por completo la entrada de las bestias brujas. Solo tengo que ir a realizar algunas reparaciones de vez en cuando, y mis protecciones divinas me lo hacen relativamente fácil. Sus palabras fueron una afirmación segura e inquebrantable de su poder y del legado de su familia. Los ojos de Killua se entrecerraron. Estaba escuchando atentamente, con la mente acelerada. No pudo encontrar ningún fallo en la lógica, pero sus instintos seguían gritándole. Estaba dividido entre la lógica de la situación y la persistente sensación de que algo andaba profundamente mal. Emilia, percibiendo la tensión, volvió a hablar. Lord Roswaal va periódicamente, a intervalos irregulares, dijo con voz suave y tranquilizadora. No es un horario fijo, pero coincidió con el robo. Debe ser una coincidencia. Quizás fue otra persona quien le pagó al asesino. Estaba tratando de encontrar un punto medio, una manera de apaciguar las sospechas de Killua sin acusar a su benefactor. Roswaal le sonrió con una mirada de grata gratitud en sus ojos. Gracias, señora Emilia, dijo. Es muy amable de tu parte decir eso, Killua, sin embargo, no estaba convencido. Se volvió hacia Puck y su voz era un murmullo bajo y frío. Si esta chica no se vuelve más asertiva, la van a matar. Probablemente más temprano que tarde. Estaba preocupado por su seguridad, aunque no siempre lo demostraba. Subaru, siempre optimista, habló en su defensa. No digas cosas así, dijo con una voz firme y protectora. Emilia es una buena persona y definitivamente se convertirá en la reina de este país. Él realmente lo creía, su fe en ella era inquebrantable. Killua suspiró, un sonido de aceptación resignada.
De todos modos, dijo, cambiando de tema, ¿por qué no interrogas a ese asesino? ¿O ya lo has hecho? Todavía estaba investigando, buscando cualquier información nueva. Los ojos de Roswaal parpadearon durante una fracción de segundo, una reacción casi imperceptible que solo Killua y Puck captaron. Puck, con sus ojos dorados brillando con una luz aguda y depredadora, habló, su voz un ronroneo sedoso. Sí, ¿qué has hecho con ella? Si no lo has hecho, puedes dármela. La interrogaré. Prometo que lo haré completamente indoloro. La amenaza estaba implícita, una fría promesa de muerte congelada. Roswaal sonrió, una expresión delgada y enigmática. No te preocupes por eso, dijo con voz suave. Yo me encargaré del asesino. Y ya tengo información importante sobre ella. Estaba siendo deliberadamente vago y ocultando detalles. Subaru, con la curiosidad ardiendo, preguntó, ¿y qué información es esa? Estaba ansioso por aprender más, por descubrir la verdad. La sonrisa de Roswaal se amplió, con un destello de astucia en sus ojos. No puedo decirlo ahora, dijo. Pero es información sensible. Una vez que haya terminado de interrogarla, consideraré compartirlo con Lady Emilia. Al fin y al cabo, se trata de cuestiones relativas a la selección real. No puedo decirle a nadie lo que quiera. Estaba trazando una línea, estableciendo límites. Luego miró a los dos niños y su expresión fue de genuina gratitud. Ya os he dicho a ambos que estoy agradecido por lo que habéis hecho, dijo con voz cálida y sincera. Estoy dispuesto a concederle cualquier solicitud que esté a mi alcance. Había ofrecido una promesa general, una recompensa por su ayuda. Los ojos de Killua se entrecerraron. Sabía que no podía seguir adelante. Roswaal había cerrado efectivamente la puerta a más preguntas, recordándoles los límites de su posición como extraños. Subaru, sintiéndose un poco desanimado, habló. No puedo pedir nada, Lord Roswaal, dijo con la voz teñida de un arrepentimiento autocrítico. Realmente no hice nada para ayudar a Emilia. Killua lo hizo todo. Encontró la ubicación y ayudó a capturar al asesino. Lo único que hice fue hacer bromas. Estaba siendo honesto, aunque demasiado duro consigo mismo. Emilia, sin embargo, se apresuró a defenderlo. Eso no es verdad, Subaru, dijo con voz cálida y sincera. Nos hablaste de la niña. Y nos llevaste al lugar donde la conociste. Hiciste mucho para ayudarme y estoy realmente agradecido. Sus palabras fueron un bálsamo reconfortante, una garantía de que sus esfuerzos no fueron en vano. La cara de Subaru tenía un color carmesí intenso. Entonces me alegro de haber podido ayudar, Emilia, dijo con voz suave y alegre. Pero Killua, que había estado escuchando atentamente, finalmente habló. Quiero algo, dijo con la voz entrecortada por el agradable ambiente. La habitación quedó en silencio mientras todas las miradas se volvían hacia él. Miró directamente a Roswaal, su expresión seria e inquebrantable. Quiero algo sencillo, dijo con voz tranquila y firme. La sonrisa de Roswaal se amplió. ¿Y qué podría ser eso, joven maestro Killua? Preguntó, su voz era un susurro sedoso y curioso. La mirada de Killua era firme, su voz clara e inquebrantable. Simple. Quiero alojamiento y comida gratis en esta mansión, dijo con voz plana y directa. Y quiero unirme al campamento de Emilia. Durante el tiempo que quiera, con la libertad de salir cuando quiera. Y quiero que Subaru también esté incluido en esto. Estaba exponiendo sus términos, sus exigencias tan claras y afiladas como una espada. La sala quedó atónita y en silencio. Incluso Roswaal quedó momentáneamente desconcertado. Una sonrisa lenta y calculadora se extendió por su rostro. Por supuesto, dijo con voz suave y elegante. ¿Pero qué harías exactamente por este campamento? No puedo simplemente agregarte sin que contribuyas con algo. Sería demasiado pedirme eso. Él estaba fijando los términos, dejando claro que se trataba de un acuerdo comercial, no de una donación caritativa. Killua sonrió, una expresión fría y depredadora que provocó un escalofrío en la columna vertebral de todos los presentes en la sala. Por supuesto, dijo. Quiero trabajar como su guardaespaldas personal. Parece que le vendría bien algo de protección. Y estoy segura que si ella se convierte en reina de este país, habrá muchos beneficios para mí. No estoy haciendo esto gratis.
Fin del capítulo. Capítulo 18. Realmente no quiero ayudarte, Emilia. Mientras la mano de Subaru se movía lentamente por el papel, trazando formas y curvas desconocidas, no pudo evitar soltar un gemido largo y cansado. Miró fijamente los extraños símbolos que intentaba replicar y frunció el ceño concentrado. No lo puedo creer, murmuró, con una voz que mezclaba incredulidad y frustración. Mi primera misión en un mundo Isekai es aprender a escribir. Miró al niño sentado a su lado, que estaba realizando la misma tarea, aunque con un comportamiento mucho más centrado y sereno. Los ojos azules de Killua estaban fijos en el papel, su mano se movía con un ritmo constante y preciso, como si hubiera estado haciendo esto durante años en lugar de minutos. Killua, sin levantar la vista, respondió con su habitual tono plano y objetivo. Honestamente, estoy impresionado por sus expectativas demasiado infladas, dijo, con un toque de sarcasmo seco en su voz. Pero es necesario volver a la realidad. Ninguno de nosotros sabe leer ni escribir nada en este lugar. El idioma aquí nos resulta completamente extraño. Hizo un gesto con su bolígrafo hacia el papel, un movimiento simple y despectivo. Tenemos que empezar desde cero. Subaru dejó escapar otro suspiro, un sonido de exasperación pura y sin adulterar. Miró a la muchacha de cabello plateado, que los observaba a ambos con una sonrisa suave y alentadora. Los ojos violetas de Emilia se movían de un lado a otro entre su trabajo, asimilando el progreso que habían logrado. Esto es bueno, dijo con voz suave y alentadora. Aún no está al nivel que debería, Subaru, pero estás mejorando rápidamente. Luego volvió su mirada hacia Killua y su sonrisa se amplió. Y Killua, tu letra ya está bastante ordenada. Con un poco más de práctica estarás aún mejor. El rostro de Subaru se iluminó ante sus elogios. Una sensación cálida y vertiginosa se extendió por su pecho. No puedo creer que Emilia me esté enseñando. Exclamó con la voz llena de una alegría casi infantil. Ella es la mejor maestra del mundo. Estaba radiante, su frustración anterior completamente olvidada. En ese momento, su mente no pudo evitar volver a los acontecimientos de las horas anteriores. Hace poco tiempo, Rosoal había acordado oficialmente dejar que tanto él como Killua se convirtieran en guardaespaldas personales de Emilia. El contrato se firmó en cuestión de minutos, un acuerdo sencillo y directo que había establecido sus nuevos roles. Solo después de que la tinta se secó, se dieron cuenta de la verdad crucial y vergonzosa. Ninguno de los dos podía leer las palabras del pergamino. El descubrimiento fue un shock para ambos. Inicialmente, ambos habían asumido que, como podían hablar el mismo idioma, también podrían leerlo y escribirlo. Pero la misteriosa fuerza que los había traído a este mundo no había considerado oportuno concederles ese lujo. El poder de traducción solo funcionaba para palabras habladas, no escritas. Subaru se había reído amargamente de la ironía, con un pensamiento sarcástico parpadeando en su mente. Killua, que todavía estaba concentrado en su escritura, habló, su voz era un murmullo bajo y analítico. Tu sistema de escritura es muy diferente del estilo estándar al que estoy acostumbrado, dijo, con los ojos fijos en la página. Los personajes son completamente diferentes. Son complejos, pero elegantes. Estaba genuinamente fascinado por la estructura del nuevo idioma. Subaru asintió en señal de acuerdo, con una sonrisa irónica en su rostro. Eso es cierto, dijo. El japonés es un idioma bastante complejo, con 3 sistemas de escritura diferentes y muchas reglas. Y aunque sé un poco de inglés, todavía puedo decir que tu sistema de escritura me parece realmente aleatorio y caótico. Estaba comparando los dos, tratando de encontrar algún punto en común. Emilia escuchó sus observaciones, su expresión reflexiva. Lo entiendo, dijo con voz suave. Parece que tu lenguaje también es bastante extraño. Estaba mirando las muestras que ambos habían producido, los nombres que habían escrito en sus propios guiones. La marcada diferencia entre ambos era evidente. Los personajes de su mundo le eran completamente ajenos, un código misterioso que no podía descifrar. Pero sus ojos brillaban con una nueva y ansiosa curiosidad. También me interesa estudiar tu idioma, dijo con voz llena de genuino entusiasmo. Me encantaría que pudieras enseñarme también. Parecía una estudiante dedicada, ansiosa por absorber nuevos conocimientos.
El corazón de Subaru se hinchó de orgullo. Por supuesto que lo haré, declaró con voz entusiasta. Pero, hizo una pausa y se le ocurrió un pensamiento más serio. ¿Eso no le quitaría tiempo a sus estudios como candidato real? Dijiste que eso te quita mucho tiempo. La sonrisa de Emilia flaqueó ligeramente. Lleva mucho tiempo, admitió con voz tranquila. Ella permaneció en silencio por un momento, con la expresión distante, como si estuviera sopesando una decisión. Luego, su voz bajó a un tono más íntimo y ligeramente avergonzado. Realmente no hay mucha gente con la que pueda hablar en la mansión. Puede sentirse solo. Ella compartía una verdad personal, un vistazo al aislamiento de su vida. Los ojos de Subaru se abrieron. Una mirada de indignación pura y justa se extendió por su rostro. ¿Qué? Exclamó, su voz era una mezcla de conmoción y rabia. No puedo creer eso. ¿Has estado solo aquí? No te preocupes, Emilia. Estaré a tu lado para siempre. Su declaración fue apasionada, un voto de lealtad eterna. Emilia sonrió, una expresión cálida y agradecida. Al mismo tiempo, Kilo habló con voz tranquila y objetiva. No hay ningún problema con eso, dijo, con la mirada todavía fija en el papel. Además, podría ayudarnos a comprender mejor nuestro estilo de enseñanza. Estaba pensando de manera práctica, viendo el beneficio mutuo del acuerdo. Subaru le lanzó una mirada, una sonrisa sardónica en su rostro. Sí, dijo, con la voz cargada de un sarcasmo juguetón. Solo estás tratando de mantener tu imagen de inteligente, ¿no es así, señor genio? Estaba bromeando, pero había un indicio de celos genuinos en su voz. Estaba claro que Killua estaba aprendiendo el nuevo idioma mucho más rápido que él. Killua simplemente sonrió con una expresión engreída y satisfecha de sí mismo en su rostro. No es mi culpa que no puedas seguir el ritmo, dijo con una voz monótona, plana y seca. Tal vez deberías esforzarte más. El rostro de Subaru se sonrojó de indignación. Imposible, declaró con voz orgullosa y desafiante. Aprenderé este idioma rápidamente. Después de todo, soy el héroe de esta historia. Es mi destino. Estaba tratando de levantar su propia moral, de convencerse de que podía hacerlo. Luego hizo una pausa y, de repente, un pensamiento importante surgió en su mente. Ah, es cierto, dijo, volviéndose hacia Emilia. ¿Cuándo me vas a enseñar magia? Sus ojos brillaban con una anticipación codiciosa. Puck, que había estado descansando junto a la ventana, disfrutando de los cálidos rayos del sol, respondió la pregunta antes de que Emilia pudiera hacerlo. Su voz era un murmullo perezoso y arrastrado. Antes de siquiera pensar en aprender magia, debes concentrarte en mejorar tu conocimiento del idioma, dijo, con los ojos dorados medio cerrados de satisfacción. La magia requiere encantamientos, y esos encantamientos tienen que ser pronunciados con una pronunciación perfecta. Si pronuncias mal una palabra, el hechizo no funcionará y existe la posibilidad de que la reacción mágica pueda hacerte daño. Hablaba desde un lugar de sabiduría antigua, una profunda comprensión de las artes arcanas. La cara de Subaru cayó. ¿Qué? Exclamó, su voz era una mezcla de conmoción y desesperación. Necesito aprender este idioma solo para usar magia. Eso llevará una eternidad. Emilia asintió, con expresión comprensiva. Es verdad, dijo con voz suave. Si quieres lanzar un hechizo, necesitas usar el lenguaje mágico correcto y pronunciarlo perfectamente. De lo contrario, el hechizo simplemente no se activará. Ella estaba confirmando las palabras de Puck, añadiendo su propio peso al argumento. Killua, que estaba escuchando, dejó escapar un zumbido bajo y reflexivo. Interesante, dijo con voz analítica. Tu sistema mágico parece muy diferente del sistema en que Uso estaba haciendo una comparación, trazando un paralelo entre las dos formas de poder. La atención de Subaru se centró en Killua. Sus ojos se abrieron y una nueva y ardiente curiosidad reemplazó su decepción anterior. ¿Sistema Nen? Repitió, con la voz llena de una esperanza desesperada. ¿Qué es eso? ¿Es algún tipo de magia que usas para volverte tan fuerte? Emilia también tenía curiosidad. Se giró para mirar a Killua, sus ojos violetas se llenaron de genuino interés. Nunca había oído hablar de ese tipo de cosas antes, dijo.
Es una nueva forma de magia del mundo del que vienes, Killua. Killua se encogió de hombros, su gesto indiferente. Es algo sencillo, dijo, con su vicio tranquilo y respetuoso. Te permite utilizar la energía vital que tienes dentro de tu cuerpo para mejorarte y manifestar habilidades únicas. Estaba dando una exclamación básica y superficial, sin ahondar en las complejidades más profundas. Emilia parecía confundida, pero Puck, con sus ojos dorados ahora completamente abiertos y agudos, habló. ¿Es esa la fuente de esa energía que puedo sentir a tu alrededor? Preguntó con una voz cargada de un nuevo y agudo interés. No parece magia. Pero se parece mucho a la fuerza vital en un mundo de maná. Los grandes espíritus como Puck podrían distinguir fácilmente entre la energía que un mago usa desde dentro de sí mismo y la energía que extrae del entorno. Podían ver el flujo de poder, el flujo y reflujo de las corrientes mágicas. Los ojos de Killua parpadearon de interés. ¿Entonces puedes sentir la energía, Nen? Preguntó, su voz era un murmullo bajo y curioso. Eso es interesante. ¿Puedes verlo? En ese momento, Emilia y Subaru sintieron un cambio extraño y sutil en el aire alrededor de Killua. Era una corriente tenue, casi imperceptible, como una suave brisa. Puck, sin embargo, era mucho más perceptivo. Podía ver la energía girando alrededor del niño como un escudo invisible, un capullo brillante de poder que irradiaba una fuerza tranquila e inquebrantable. No tenía color, pero su influencia en el aire circundante era innegable. No puedo verlo directamente, admitió Puck con voz reflexiva. Pero puedo sentir su efecto en el aire que te rodea. Es como una capa de energía que te protege. Es similar a como un mago usa su fuerza vital, pero diferente al mismo tiempo. Estaba fascinado por esta nueva y extraña forma de poder. Subaru, que todavía estaba tratando de comprender el concepto, hizo una pregunta que había estado ardiendo en su mente. ¿Qué es una puerta? Preguntó, con la voz llena de confusión. Sigues mencionando esa palabra cuando hablas de magia. La puerta no entiendo qué es. Emilia sonrió pacientemente y comenzó a explicar. La puerta es el punto central de la magia que todo mago posee, dijo, con voz lenta y deliberada. Sin una puerta, simplemente no puedes usar magia. Ella estaba explicando una verdad fundamental de su mundo, un concepto que para ella era tan básico como respirar. La cara de Subaru palideció. Un miedo frío lo invadió. Entonces, ¿eso significa que no puedo usar magia si no tengo una puerta? Preguntó, su voz era un susurro aterrorizado. El horrible pensamiento se extendió por su mente como un veneno. Era un extraño en este mundo. ¿Qué hubiera pasado si hubiera nacido sin uno? ¿Qué pasaría si estuviera destinado a ser una persona común e impotente en un mundo de magia y asombro? Sus ojos comenzaron a temblar y sus sueños de convertirse en un héroe poderoso se desmoronaron ante sus ojos. Pero antes de que su rostro pudiera volverse completamente negro por la desesperación, Puck habló. No creo que seas completamente incapaz de usar magia, Subaru, dijo con voz suave y tranquilizadora. El rostro de Subaru se iluminó y un destello de esperanza desesperada regresó a sus ojos. ¿En serio? Exclamó, su voz se llenó de una energía repentina y alegre. ¿Tengo algún tipo de talento innato? ¿Puedes sentirlo? ¿Crees que puedo llegar a ser el más fuerte? Estaba dispuesto a creer, a aferrarse a cualquier pizca de esperanza. Puck, sin embargo, rápidamente desinfló su entusiasmo. En realidad no, dijo con voz monótona y objetiva. Es una sensación muy leve. No creo que tengas mucho talento. Subaru estaba siendo brutalmente honesto, diciendo la verdad sin edulcorarla. La sonrisa de Subaru desapareció, reemplazada por una mirada de pura decepción. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Protestó, su voz era un gemido frustrado. Tal vez soy un prodigio oculto. Después de todo, me transportaron a otro mundo. ¿Cómo puedo no tener ningún poder? No es justo. Él se quejaba de la injusticia de todo esto. En la mayoría de las historias que había leído, los héroes siempre fueron bendecidos con habilidades increíbles, ganando poder rápidamente y sin costo alguno. La idea de que pudiera ser una persona completamente normal era una píldora amarga de tragar. Killua, que había estado escuchando todo el intercambio con una creciente sensación de diversión, finalmente intervino. Su voz era un murmullo seco y sardónico.
No eres completamente inútil, idiota, dijo. Al menos tienes algo de sentido común. Y además, hablas mucho de eso del Isekai. Si sabías que existía la posibilidad de ser transportado a otro mundo, ¿no deberías haber trabajado duro para hacerte más fuerte antes de que sucediera? Estaba realmente desconcertado por la lógica de Subaru. El niño parecía saber de la posibilidad de ser transportado a otro mundo y, sin embargo, no había hecho nada para prepararse para ello. Subaru suspiró, un sonido de cansada resignación. ¿Qué estás pensando?, dijo, su voz era un murmullo bajo y cansado. ¿Quién podría realmente esperar ser transportado a otro mundo? Y además, incluso si lo hiciera, no esperaba que fuera yo. En cada historia que he leído, cuando las personas van a otro mundo, automáticamente obtienen superpoderes. Se vuelven los más fuertes en poco tiempo. Estaba citando un cliché cansado, un tropo del género que se había convertido en su único punto de referencia. Emilia, Puck y Killua lo miraron fijamente. Sus expresiones eran una mezcla de conmoción e incredulidad. ¿Qué?, exclamaron al unísono. Subaru hizo una mueca ante su reacción. Sucede todo el tiempo en el anime, en el manga, en todo tipo de cosas. Protestó, su voz era un gemido defensivo. No entiendo por qué soy el único que no consigue nada en este Isekai que se suponía que me haría más fuerte. Prácticamente estaba pisoteando a un niño petulante al que le habían negado su juguete favorito. Killua se inclinó hacia Emilia, su voz era un susurro bajo y divertido. Sabía que estaba loco, dijo, con una sonrisa burlona en sus labios. Pero no pensé que fuera tan malo incluso para Killua, la lógica de Subaru era un nuevo nivel de estupidez. La idea de que alguien pudiera simplemente viajar a otro mundo y volverse poderoso mágicamente era una fantasía dentro de una fantasía. Sin embargo, Subaru finalmente tuvo suficiente. Cambió de tema y sus ojos se volvieron hacia Killua con una curiosidad nueva e intensa. De todos modos, ¿qué pasa contigo?, él preguntó. ¿Cómo llegaste a ser tan fuerte? ¿Y qué carajo es esa cosa de la que sigues hablando? Killua encontró su mirada, su expresión ilegible. No es fácil, es como magia, dijo con voz tranquila y mesurada. Según tengo entendido, el nen es el uso de la energía vital almacenada dentro del cuerpo, canalizada a través de nodos energéticos específicos. Es imposible para la gente normal usarlo y requiere una enorme cantidad de entrenamiento. Estaba explicando los principios básicos, una versión simplificada de la verdad. Subaru se volvió hacia Emilia y Puck, quienes estaban escuchando con gran atención. Estaba fascinado por este misterioso poder que poseía Killua. ¿Qué pasa con la magia?, preguntó, su voz era un susurro desesperado y suplicante. ¿Es solo cuestión de aprender este idioma? ¿Entonces podré aprender a usar esta extraña magia? Ya que tengo al menos un poco de potencial, ¿no? Emilia asintió, su expresión alentadora. Eso es verdad, dijo. Pero aún así requerirá mucho entrenamiento y talento innato. También necesitas descubrir qué tipo de afinidad mágica tienes. Solo entonces podrás volverte verdaderamente fuerte. Ella estaba trazando el camino, mostrándole el largo y difícil camino que tenía por delante. Oh, añadió, después de pensarlo un momento, podrías nacer con una protección divina. Las orejas de Killua se animaron. ¿Una protección divina?, repitió, su voz se llenó de un interés nuevo y curioso. Puck se apresuró a dar más detalles. Es algo así como un talento, pero no exactamente un talento, explicó. Es un tipo de habilidad con la que una persona nace y no puede adquirir. Es un regalo del mundo mismo, que otorga a ciertos individuos habilidades especiales. Una persona generalmente tiene una sola protección divina, y puede ser desde increíblemente útil hasta completamente inútil. Puede ser una habilidad amplia o centrada en una habilidad específica. Hizo una pausa y luego agregó. Una persona generalmente sabe cuál es su protección divina tan pronto como adquiere conciencia. Incluso los niños pueden comprender su propia protección divina y cómo utilizarla. Los ojos de Subaru se iluminaron. Esto sonaba como un sistema de poder increíble, separado del sistema mágico que estaba tratando de aprender. ¿Qué?, exclamó, con la voz llena de codiciosa emoción. Parece que podría darme superpoderes. ¿Hay alguna manera de obtener una de estas protecciones divinas?
Emilia meneó la cabeza y una expresión de suave arrepentimiento apareció en su rostro. No, Subaru, dijo con voz suave. Una protección divina es algo con lo que naces. No puedes adquirir uno más adelante en la vida. Es un regalo desde el momento de tu nacimiento, o no es nada. Sus palabras fueron un balde de agua fría que extinguió su nueva esperanza. El rostro de Subaru cayó y una mirada de absoluto abatimiento se extendió por sus rasgos. ¿Qué carajo?, gimió, levantando las manos con frustración. Porque todo está en mi contra. Killua, que había estado observando todo el intercambio con una mezcla de diversión y exasperación, finalmente habló. Su voz era una presencia tranquila y estabilizadora. Debes concentrarte en aprender a escribir primero, dijo, señalando el papel que tenía frente a él. Mientras lo hago. En lugar de centrarse en otras cosas. Como decía Emilia, aprender a leer y escribir es la mejor manera de entender este mundo en el que nos encontramos. Todo aquí me parece extraño, incluso a mí había un toque de vulnerabilidad en su voz, un raro momento de honestidad. Subaru quedó desconcertado por la franqueza del niño. Bueno, esto es una sorpresa, dijo, con voz baja y reflexiva. Parece que te estás adaptando a esta situación mucho mejor que yo. Killua negó con la cabeza. Estás equivocado, dijo con voz monótona. De todos modos, no quiero estar en este lugar por mucho tiempo. Los miró, con sus ojos azules serios e inquebrantables. Realmente no quiero ayudarte, Emilia, dijo con voz tranquila y directa. Pero necesito hacerlo. Este lugar es complejo y está lleno de cosas extrañas de las que nunca he oído hablar en toda mi vida. Y hay muchos lugares en este vasto mundo. No puedo explorarlos todos por mi cuenta, tratando de descubrirlo todo por mí mismo. Estaba siendo brutalmente honesto, revelando sus verdaderas motivaciones. Se sintió atraído por Subaru y Emilia no solo porque eran amables, sino porque eran útiles. Necesitaba apoyo financiero y una base de operaciones. Necesitaba encontrar una manera de regresar a Gon, para cumplir su promesa de ayudar a su amigo a encontrar a su padre. Hizo una pausa y luego continuó, bajando la voz a un tono más serio y decidido. Tengo una promesa que cumplir, dijo. Así que no puedo quedarme aquí mucho tiempo. Pero me aseguraré de cumplir con mi deber como su guardaespaldas personal. Por el momento su voz estaba llena de una resolución tranquila e inquebrantable. Subaru sintió una sensación extraña y desconocida que lo invadió. Por primera vez desde que se conocieron, sintió una sensación de conexión con el niño. Había estado tan concentrado en su propia fantasía, en la idea del Isekai como una oportunidad para una nueva vida, que había olvidado que Killua había sido arrancado de su mundo de manera igual de abrupta. Mientras miraba al niño, un pensamiento triste y melancólico cruzó por su mente. Siento que este Isekai le ha quitado todo a Killua, pensó, con una punzada de simpatía en su corazón. Emilia, como leyendo sus pensamientos, habló con voz suave y sincera. Te ayudaré tanto como pueda, Killua, dijo, con sus ojos violetas cálidos y compasivos. No solo porque me ayudaste, sino porque mereces ayuda. Y quiero agradecerte por ser mi guardaespaldas personal. Sus palabras fueron un bálsamo, una promesa de apoyo y amistad. Puck, que había regresado a su lugar junto a la ventana, observaba la escena con una expresión tranquila y contemplativa. Estaba mirando el jardín, con una suave sonrisa en sus labios. Está bien, murmuró para sí mismo, con un ronroneo bajo y contento. Parece que mi hija encontró gente interesante. Él estaba feliz por ella, contento de que finalmente estuviera empezando a construir conexiones. A fin del capítulo. Capítulo 19, espero que te estés divirtiendo donde quiera que estés, Killua. ¿A dónde se fue ese idiota? Killua murmuró en voz baja, su voz era un murmullo bajo e irritable mientras caminaba por los sinuosos pasillos de la mansión. Tenía las manos metidas profundamente en los bolsillos, su postura relajada pero alerta, sus ojos azules escaneaban cada puerta y sombra con una mirada practicada y analítica. Su mente estaba acelerada, procesando simultáneamente varios hilos de pensamiento importantes. La primera fue la inexplicable desaparición de Subaru. No es que Killua estuviera particularmente preocupado por el paradero del niño, pero la repentina ausencia fue desconcertante.
La mansión era enorme, un laberinto de pasillos y habitaciones ocultas, y la idea de que el ruidoso y torpe niño japonés se metiera en problemas era una preocupación persistente y persistente. Pero más que eso, Killua estaba preocupada por la extraña y persistente sensación de amenaza que parecía impregnar el aire de este lugar. Era una tensión sutil, casi imperceptible, como una cuerda de arco estirada esperando a ser liberada. Habiendo recibido formación en las artes del asesinato y la muerte silenciosa desde la infancia, Killua había desarrollado una habilidad casi sobrenatural para sentir el peligro. Podía sentir la malicia en una habitación, las intenciones ocultas en la mirada de una persona. Y esta mansión, con su opulenta decoración y sus educados sirvientes, era un caldo de cultivo para amenazas tan ocultas. Fue una paradoja que le irritó. Mientras bajaba la gran escalera hacia el primer piso, sus afiladas orejas captaron un sonido familiar. Lo siguió hasta la entrada de la cocina, una habitación grande y cálida llena del aroma de hierbas hirviendo y carne asada. Se detuvo en la puerta, con los ojos entrecerrados mientras contemplaba la escena que tenía ante sí. ¿Qué carajo está haciendo ese idiota ahora?, murmuró, su voz era un susurro plano e incrédulo. Subaru estaba de pie en el mostrador, de espaldas a Killua, observando a la criada de cabello azul, Ren, mientras trabajaba con precisión silenciosa y metódica. La postura del niño era relajada, su mirada fija en sus manos mientras ella picaba verduras y revolvía ollas. Era mediodía, un momento en el que Emilia estaba ocupada con sus estudios, habían acordado un horario en el que Emilia solo les daría clases particulares por la noche, mientras que las tardes estaban dedicadas a sus propios deberes como candidata real. Subaru, completamente ajeno a la presencia de Killua, se apoyó contra el mostrador, con una expresión de leve aburrimiento en su rostro. La comida huele increíble, dijo, con su voz un acento casual, casi perezoso. Me estoy aburriendo un poco. ¿Hay alguna manera en que pueda ayudarte? Estaba tratando de ser amigable, de encontrar una manera de pasar el tiempo. El rostro de Ren siguió siendo una máscara perfecta y legible. Sus manos nunca detuvieron su trabajo, su cuchillo se movía con un ritmo fluido e hipnótico. No hay necesidad, señor Subaru, dijo con una voz monótona, plana y educada. Eres la guardia de Lady Emilia. No deberías estar haciendo el trabajo de sirvientes. Sus palabras fueron un despido amable pero firme. Subaru dejó escapar un largo suspiro teatral. Pero estoy tan aburrido, se quejó, con la voz llena de desesperación performativa. No hay nada que hacer aquí excepto estudiar. Desde que llegué a este mundo, no ha sido más que trabajo. Es un fastidio, ¿sabes? Se quejaba, su tono era el de un niño petulante al que le habían negado un regalo. Ren hizo una pausa y un destello de algo ilegible pasó entre sus ojos azules. Eso no significa que deba interferir con mi trabajo, señor, dijo con la voz un poco más aguda. Subaru rápidamente dio marcha atrás. No estoy tratando de interferir, insistió, con la voz ansiosa. Solo quiero ayudar con todo lo que pueda hacer. Estaba prácticamente suplicando, desesperado por distraerse de la monotonía. Ren no lo miró. Continuó cortando las verduras con movimientos rápidos y precisos, y la hoja quedó como una mancha plateada en la tenue luz. No es importante, dijo con voz despectiva. Deberías encontrar algo más que hacer. Dar un paseo. Hay muchos lugares en el jardín. Ella le estaba ofreciendo una solución, una manera de divertirse sin interponerse en su camino. La cara de Subaru cayó en un puchero. ¿Qué tiene de divertido el jardín? Él se quejó. Todo lo que puedo ver allí es a ese idiota haciendo su extraño entrenamiento. Él simplemente se sienta allí con los ojos cerrados y me dice que está entrenando. ¿Eso es siquiera entrenamiento o simplemente está meditando? Se refería al día anterior, cuando encontró a Killua sentado en el jardín, con los ojos cerrados y el cuerpo perfectamente quieto. Cuando Subaru le preguntó qué estaba haciendo, el chico de cabello blanco simplemente respondió: entrenando para aumentar mi aura. No había ofrecido más explicaciones, dejando a Subaru confundido y frustrado. La expresión de Ren se mantuvo neutral. Tú también podrías hacer tus propias cosas, dijo con voz monótona. No hay necesidad de ocuparse de cosas que no entiende. Subaru se inclinó hacia adelante, una chispa de confianza en sus ojos.
Soy bueno cortando cosas, dijo con voz jactanciosa. Tengo algunas habilidades cuando se trata de cortar verduras en Japón. Había ayudado a menudo a su madre en la cocina y, aunque no era un maestro de cocina, tenía un conocimiento decente de las habilidades básicas con el cuchillo. Estaba orgulloso de su capacidad para trabajar con las manos, un raro punto de competencia práctica en su conjunto de habilidades, por lo demás poco destacables. Rem dejó escapar un suspiro largo y cansado, un sonido de rendición renuente. Bien, dijo, con una voz monótona y monótona. Pero tendrás que empezar con algo sencillo. Lave la fruta de allí, asegúrese de que esté limpia y luego tráigala de vuelta. Hizo un gesto hacia una canasta de fruta fresca y sin lavar en un mostrador lateral. La cara de Subaru se iluminó. Una sonrisa amplia y radiante se extendió por sus rasgos. Sí, señora. Declaró con la voz llena de un entusiasmo absurdo y burlonamente serio. Agarró la cesta de fruta y salió corriendo de la cocina, con los pasos ligeros y ansiosos, como si le acabaran de dar una gran e importante misión. Killua, que había estado observando todo el intercambio desde la puerta, simplemente negó con la cabeza. Una mirada de profunda exasperación se posó en su rostro. Estoy seguro de que le dije que esta chica tiene sentimientos negativos hacia él, murmuró en voz baja, con un murmullo bajo y sardónico. Y aquí está él, ofreciéndose a hacer sus tareas. No podía comprender la lógica del niño. Incluso para Killua, el nivel de olvido de Subaru era asombroso. Pero mientras miraba, notó algo más. Un cambio sutil en el comportamiento de Rem. La observó atentamente y sus instintos de asesino catalogaron cada detalle. Su intención asesina no es tan fuerte como antes, pensó mientras analizaba los datos. No se ha ido, pero ella lo está manejando de alguna manera. Estaba intrigado. ¿Por qué era tan hostil hacia Subaru? ¿Y por qué se estaba conteniendo? Tenía una docena de preguntas, pero sabía que no obtendría ninguna respuesta escondiéndose en las puertas. Decidió observar por un tiempo más. Ninguna de las criadas va a hacer nada en este momento, concluyó. Y como Subaru está ayudando con las tareas, podría ser una buena oportunidad para ver si su intención de matar cambia. Estaba pensando como un científico, realizando un experimento. Si su hostilidad no lo hiciera, si disminuyera, tendría que enfrentarlos directamente. Semejante amenaza a la vida de Subaru era inaceptable, incluso si el niño era un tonto. Puede que Killua no conociera a Subaru por mucho tiempo, pero los dos estaban conectados. Habían llegado juntos a este mundo, al mismo tiempo, en el mismo lugar. Eso no podría ser una coincidencia. Había una razón para ello, un propósito que estaba decidido a descubrir. A medida que avanzaba por los pasillos, Killua comenzó una forma ligera de entrenamiento, haciendo circular su aura utilizando la técnica Ten mientras caminaba. Era una forma de fortalecer su nen y al mismo tiempo poder explorar la mansión. Pero incluso el entrenamiento se estaba volviendo aburrido. Los días en la mansión eran monótonos, una aburrida rutina de estudio y espera ociosa. Era una criatura de acción y la quietud comenzaba a roerlo. Para romper la monotonía, abrió una puerta al azar, con la esperanza de encontrar algo, cualquier cosa, de interés. En el momento en que entró, supo exactamente dónde estaba. Estaba de nuevo en la biblioteca prohibida. El olor familiar a papel viejo y polvo antiguo llenaba sus fosas nasales. Antes de que pudiera siquiera dar un paso, una voz familiar, aguda y desdeñosa, atravesó el silencio. Otra vez, mocosa, dijo Beatriz con voz altiva e imperiosa. Vete inmediatamente o te pasará algo malo. Betty no tolera a los intrusos aquí. Ella flotaba entre las imponentes estanterías, su vestido rojo era un toque de color bajo la tenue y polvorienta luz. Los labios de Killua se curvaron en una sonrisa sardónica. ¿Por qué no te gusta ver intrusos aquí, vieja bruja? Él respondió con una voz que rezumaba de insolencia juguetona y burlona. Él sabía exactamente cómo presionar sus botones y lo estaba disfrutando inmensamente. Los ojos de Beatriz se entrecerraron y un círculo mágico dorado se materializó en el aire frente a ella, crepitando con un poder apenas contenido. Un rayo cayó hacia Killua, pero su entrenamiento comenzó. Ya se movía, su cuerpo se retorcía y se tejía con la gracia fluida de un asesino experimentado.
esquivó el ataque y aterrizó suavemente en una silla cercana, con una sonrisa engreída en su rostro. «Puedo ver aparecer esos círculos extraños», se burló. «No me atraparás tan fácilmente». La expresión de Beatriz se transformó en un ceño fruncido de furia pura y sin diluir. Una vena le palpitaba en la frente. «Eres increíblemente molesta, pequeña mocosa», siseó, con la voz llena de veneno. Killua simplemente se encogió de hombros y su sonrisa se ensanchó. «A mí tampoco me gustas, vieja bruja». Estaba disfrutando de esto, del combate verbal, de la emoción de la persecución. La respuesta de Beatriz fue inmediata. Un rayo de energía pura, diferente de su rayo habitual, disparó hacia él. Era más rápido, más concentrado y Killua tuvo que trabajar duro para esquivarlo. Sintió el calor de su paso, testimonio de su poder. «Definitivamente eres una vieja bruja», dijo, con su voz un murmullo a regañadientes y respetuoso. «Pero incluso para una mujer mayor, tienes algunas habilidades impresionantes». La estaba evaluando, su mente analítica catalogaba sus patrones de ataque y su velocidad. Los ataques ahora eran mucho más rápidos, más parecidos a pilares de luz que a simples rayos. Beatriz estaba furiosa. «Sal de aquí, pequeño mocoso». Ella gritó, su voz era un gemido alto y dramático. El aire a su alrededor comenzó a girar, formándose un vórtice de viento y polvo dentro de la biblioteca. Killua podía sentir la presión aumentando y la energía mágica alcanzando un crescendo. Saltó, evitando apenas un vórtice de viento que lo habría hecho salir volando por la puerta. Los reflejos de su asesino lo habían salvado nuevamente. Aterrizó en otra estantería, mirando al espíritu vestido de rojo. «Tu mal carácter no es una cuestión genética, ¿verdad?», se burló, con la voz mezclada con una diversión malvada. «¿O es simplemente algo que las viejas brujas aprenden a lo largo de los años?». Estaba pensando de nuevo en Biscuit Krueger, su antiguo maestro que se había vestido con un estilo similar. El recuerdo de sus brutales métodos de entrenamiento lo hizo estremecer. Los ojos de Beatriz se abrieron. Para un ser que había vivido más de 100 años, estaba acostumbrada a un cierto nivel de respeto, o al menos de miedo. Pero este chico la trataba con un desdén casual y burlón que nunca antes había experimentado. Y para empeorar las cosas, claramente lo estaba disfrutando. Esa fue la gota que colmó el vaso. El punto sin retorno. Un vasto y brillante campo de energía estalló a su alrededor, y sus ojos, generalmente de un azul celestial y tranquilo, se volvieron agudos y concentrados. «No te mostraré más misericordia, pequeño mocoso», declaró con voz fría y mortal. «O te echaré o te mataré aquí mismo». Killua, sin embargo, no se dejó intimidar. De hecho, un destello de genuina emoción se encendió en sus ojos. Una sonrisa se extendió por su rostro. «Interesante», dijo con voz baja y entusiasta. «Muéstrame lo que realmente puedes hacer». «Me he aburrido muchísimo». Estaba buscando un desafío, una oportunidad para poner a prueba sus habilidades. Los ojos de Beatriz se movieron y los rayos desaparecieron. Una sonrisa lenta y burlona se extendió por su rostro. «Ya veo», dijo con voz ronroneada, astuta y astuta. «¿Quieres que Betty pelee contigo? ¿Quieres ser golpeado? Bueno, Betty no te dará ese placer». Se cruzó de brazos y su expresión fue de triunfo engreído. Killua la miró fijamente y sus ojos se estrecharon. La energía a su alrededor se estaba desvaneciendo y su expresión era de victoria pura y arrogante. «Pero no me iré si no peleas conmigo», dijo con voz plana y tenaz. «Me quedaré aquí y te molestaré, vieja y bajita». La mirada de Beatriz se movió, pero mantuvo la compostura. «Bien», dijo, con una sonrisa engreída todavía en su rostro. «Entonces disfrutaré viéndote morir de aburrimiento. No hay nada que puedas sacar de este lugar. Betty sabe que no sabes leer». Ella era la guardiana de esta biblioteca prohibida y había estado en contacto con Puck, quien le había contado sobre estos dos extraños chicos que no sabían leer su idioma. Había juntado 2 y 2, y estaba disfrutando del poder que eso le daba sobre esta pequeña plaga exasperante. Killua suspiró, un sonido largo y teatral de puro aburrimiento. Se desplomó en una silla cercana y su postura era de derrota. «Ahora lo entiendo», murmuró, con voz baja y sombría.
lo que significa no tener partidos, ni oportunidades, ni nada que hacer. Miró alrededor de la habitación polvorienta y llena de libros, con una expresión de profunda desesperación en su rostro. Todo en esta mansión es tan aburrido. Al menos solía tener un entrenamiento duro que podía hacer para pasar el tiempo, se quejaba, su voz era un gemido petulante. Odiaba estudiar, pero sabía que era necesario si alguna vez quería encontrar una manera de regresar a su propio mundo. Esta mansión era una prisión, una jaula dorada de monotonía. Al menos tú, vieja bruja, dijo, volviendo su atención a Beatrice, ¿no podrías hacer algo para entretenerme? Él estaba siendo deliberadamente molesto, presionando sus botones nuevamente. Beatrice soltó una risa aguda y burlona. Te lo mereces, idiota, dijo, con la voz llena de alegre malicia. Quilla se erizó. ¿A quién llamas idiota? Él exigió. ¿Quién más? Beatriz replicó. El único idiota en esta habitación eres tú. El único idiota aquí eres tú. Killua respondió. Los dos intercambiaron una rápida andanada de insultos, sus voces se elevaron en tono y volumen, una sinfonía caótica de disputas infantiles. Continuó durante varios minutos, una batalla de ingenio tan intensa como cualquier pelea física. Finalmente, Killua hizo una pausa, con la voz cansada. ¿Qué haces para pasar el tiempo? Preguntó, señalando la vasta colección de libros. ¿Leer estas cosas? Beatrice, sorprendida por la pregunta repentina y más civilizada, se encontró respondiendo antes de poder detenerse. Soy la guardiana de este lugar, dijo con voz orgullosa y altiva. Lo he estado durante mucho tiempo. Y he leído todos estos libros en ese tiempo. Ella estaba alardeando, pero había un dejo de orgullo genuino en su voz. Killua miró fijamente los imponentes estantes, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. ¿Leíste todo esto? Preguntó, su voz era un susurro atónito e incrédulo. Eso es una locura. Beatriz se hinchó el pecho, con una expresión engreída y satisfecha de sí misma en su rostro. Por supuesto, dijo, con la voz llena de una arrogancia superior. Betty es el ser más inteligente de todo este reino. Conozco muchos tipos diferentes de magia. Ella estaba acicalándose, disfrutando del reconocimiento. Los ojos de Killua se entrecerraron. Estudió la vasta y extensa colección de libros y luego volvió a mirar a la niña. «Realmente me recuerdas a esa vieja bruja», murmuró, con voz baja y reflexiva. La expresión de Beatrice se volvió oscura. «¿Quién es esa persona con la que me sigues comparando?», ella exigió, su voz un silbido agudo y enojado. «Deja de llamarme vieja bruja, idiota». «Ella fue alguien que me enseñó», dijo Killua, con la voz tranquila y la sombra de un recuerdo doloroso atravesando sus ojos. «Por un corto tiempo. Pero, sinceramente, sus lecciones», se estremeció, con un temblor visible recorriendo su cuerpo, «no puedo olvidar sus golpes». Recordó todas las veces que Biscuit lo había enviado volando a través de la sala de entrenamiento, un destello de miedo genuino en sus ojos. «Te pareces exactamente a ella», dijo con voz baja y un murmullo acusador. «Excepto que tus ojos son azules. Los suyos eran rojos. Esa es la única diferencia que puedo ver». Beatrice hizo una pausa, un destello de genuina curiosidad en sus ojos. «¿Tu profesor?», ella repitió, con la voz ligeramente suavizada. «¿El que te enseñó?». «Uno de ellos», dijo Killua con voz apagada. «Tuve muchos profesores. Pero ella es a quien más odio. Quiero devolverle el golpe algún día. Lamentablemente todavía no estoy a su nivel». Lo admitió con una humildad rara y honesta. Beatrice asintió, con una expresión de aprobación a regañadientes en su rostro. «Es bueno que al menos conozcas tus límites», dijo, con voz mesurada y reflexiva. Killua suspiró y su incendio anterior desapareció. «Esto es inútil», dijo con voz cansada. «Eres inútil, vieja bruja. Realmente no hay nada divertido que hacer en este maldito lugar». Estaba desesperado por cualquier forma de entretenimiento. Beatrice sonrió con un destello de diversión maliciosa en sus ojos. «¿Y por qué te ayudaría a encontrar algo entretenido?». Ella se burló. Killua encontró su mirada, una sonrisa astuta se extendió por su rostro. «¿No sería mejor que me quedara aquí y te molestara?», dijo que su voz era un susurro sedoso y persuasivo.
Sinceramente, lo encuentro más agradable que cualquier otra cosa que haya visto en esta mansión hasta ahora. Beatriz permaneció en silencio por un momento, su expresión era ilegible. Entonces, una pequeña sonrisa reticente tiró de sus labios. Bien, dijo, con voz altiva y majestuosa. Haz lo que quieras. Pero Betty nunca se enojará. Te aburrirás y Betty disfrutará muchísimo viéndote sufrir. La sonrisa de Killua se amplió. Eso suena como un desafío, dijo, con la voz llena de una energía renovada y competitiva. Voy a disfrutar molestándote, vieja y bajita. Beatriz se replicó, con la voz goteando de un orgullo majestuoso y arrogante. El único que se rendirá aquí eres tú. Betty no pierde ante un tonto como tú. Killua se rió, un sonido corto y agudo. Ya veremos, dijo. Me quedaré aquí y hablaré contigo de cada pequeña cosa que te moleste, vieja bruja. Beatriz se cruzó los brazos, con una expresión desafiante e inflexible en su rostro. Haz lo que quieras, dijo. Cuando termines, Betty se reirá del rey de los tontos. Eres un mocoso arrogante. Los ojos de Killua brillaban con una luz traviesa. La única arrogante en esta habitación eres tú, vieja bruja. Los ojos azules celestiales de Beatriz se entrecerraron. La arrogancia es hacer cosas que no tienes el poder de hacer, dijo con voz aguda y cortante. Y Betty tiene poder más que suficiente para aplastarte. El cazador de pelo blanco respondió con un murmullo bajo y burlón. Oh, ¿estás tratando de actuar con sabiduría ahora? La expresión de Beatriz era de absoluta y altiva convicción. Betty siempre ha sido sabia. La sonrisa de Killua era una burla pura y sin adulterar. He podido dudar de ello desde el primer momento que te vi. La voz de Beatriz era monótona, plana y despectiva. A Betty no le importan tus pensamientos, tonto, bajito y arrogante. Afuera de la biblioteca prohibida, Subaru acababa de terminar de ayudar a Ren con las tareas. Estaba apoyado contra la encimera de la cocina, observando a la criada de pelo azul preparar la comida, con una mirada de curiosidad ociosa en su rostro. ¿Dónde diablos está Killua ahora?, murmuró en voz baja, su voz era un murmullo bajo y desconcertado. Desapareció de su lugar de meditación. Decidió explorar la mansión por su cuenta. Luego habló en voz alta, con un grito agudo e indignado. Ese bastardo. ¿No se supone que debería llevarme con él para que podamos divertirnos juntos? Ren, que había estado trabajando en silencio, giró la cabeza y le lanzó una mirada fulminante y helada. Casi me hiciste dejar caer la olla, dijo, con voz fría y plana. Cállate. La voz de Subaru se redujo a un murmullo manso y apologético. Lo siento, dijo, su voz apenas se oía. Suspiró internamente y una ola de soledad lo invadió. Espero que te diviertas donde quiera que estés, Killua, pensó, con una punzada de celos en el corazón.